Gala. Me cuesta trabajo pensar que todo este conflicto ideológico ocurre simplemente por dinero. Eh, Víctor Frankl, en El hombre en busca de significado, hablaba acerca de cómo en todas las guerras generalmente lo que vemos es el encuentro de una promesa de salvación contra la otra. Ok, ellos piensan que el profeta Mahoma es el que tenía la verdad y en realidad es Jesucristo el que decía, el que tenía la verdad y nos vamos a dar de chingazos hasta que Dios decida, ¿no? Hasta que veamos cuál es el Dios bueno. Vivimos en la modernidad posterior a la muerte de Dios, entonces nuestras visiones de la salvación son un poco más, un poco más pragmáticas, por así llamarlos. Y esto me lleva al tema del santo, ¿no? El santo tiene la teoría de que estos muchachos, porque generalmente son muchachos, ¿no? Que casi no hay adultos haciendo esas cosas, que estos muchachos en el chat que están defendiendo a los millonarios, en realidad los defienden, esa es la teoría del santo, porque tienen la esperanza de un día ellos mismos alcanzar la salvación en la tierra y volverse millonarios. ¿Se puede un mundo de puros millonarios? No, no existe la movilidad social. O sea, y eso es estadística. O sea, eso no para mí no es debate, porque donde hay evidencia empírica sobra muy poco para las opiniones. Oye, la movilidad social es un mito principalmente en el hemisferio sur del mundo. O sea, hay estudios, por ejemplo, hay un estudio brutal de MIT que para mí también otro tema que va muy vinculado es este día del educacionismo, ¿no? De que, oye, pues el tema es que te prepares, que tengas más educación, que tengas un título, que le eche ganas y cualquiera puede hacerla, ¿no? El sueño americano. Entonces, en ese sentido, concuerdo contigo que la gente vive como en este paso. ¿Cómo se dice simp en español? ¿Simp? O sea, en inglés, sí, la palabra perfecta, que eres un simp. Ah, son pagafantas. Pagafantas. Porque pagan la Fanta y no se la toman. Exactamente, eres un pagafanta de millonarios. O sea, eres un simpatizante de capitalismo, porque no tienes capital. Eres un simpatizante meramente. Una persona que simpatiza con el capitalismo sin tener ningún capital. ¿Okay? Estos simps, estos pagafantas, se ven como millonarios en proceso de descubrimiento. Oye, Diego, pero yo pido a Rappi todos los días. ¿No soy capitalista? Chinga. Eres un consumidor. ¿Tienes iPhone? No, si tienes iPhone eres capitalista. Claro que no, güey. No, tengo un Huawei porque soy comunista. No. Y justamente dice que tiene Huawei. Me parece interesante, ¿no? Como matizar también un poco sobre ese tema que fue una de las primeras dudas que me surgió, ¿no? Empezando la charla. Okay. Sobre una definición de capitalismo. Me parece interesante la provocación, como dicen mis amigos, de que es un modelo que se puede distinguir de otros modelos económicos porque tiene empleados y tiene empleadores, ¿no? Entonces yo empecé a remontarme históricamente, ¿no? Sobre el modelo feudal, que era un señor feudal con sus siervos, después el modelo mercantilista, que era una persona que mandaba gente, ¿no? A explorar otras partes del mundo y eran comerciantes, y otros modelos, ¿no? En la historia, ¿eh? Hasta que llegaron los burgueses, o el trabajo doméstico, por ejemplo, ¿no? El trabajo de los gremios durante la Alta Edad Media, que más que empleados eran como asistentes o ayudantes de los talleres y tal, ¿no? Entonces, me parece más bien como una coincidencia que surgiera el modelo de empleado y empleador con el nacimiento del capitalismo. No una coincidencia, pero sí coinciden. No es azar, pero coinciden históricamente. Y coinciden históricamente por las condiciones del capitalismo, ¿no? Porque el capitalismo le quita los medios de producción, históricamente es lo que va logrando, le va logrando quitar los medios de producción a la gente, y esa gente que ya no tiene medios para producir por sí misma, pues lo único que tiene es su fuerza laboral, y pues la única oportunidad que le queda en realidad es emplearse en algún comercio, en la fábrica, o con una persona, ¿no? Que lo va a utilizar y le va a sacar valor al tiempo de ese empleado, y de la mitad del tiempo que esté trabajando el empleado va a trabajar para él, y la otra mitad va a trabajar para su patrón. En ese sentido, totalmente, para que le quede como claro, ¿no? Como a la pandilla, la diferencia entre un consumidor y un capitalista es el valor que le vas a dar a las cosas que compres con tu dinero. O sea, si tú agarras tus 1,000 pesos y te compras tu iPhone, eres un consumidor. Si tú agarras tus 1,000 pesos y te compras tu iPhone y se lo vendes a otro culero, el que está atrás de ti en la fila, que no alcanzó el primer iPhone, entonces eres un capitalista. Pensemos, ¿no? Como en el revendedor de boletos el revendedor de boletos del fútbol, ¿no? Ahí, tú estás en la fila para comprar boletos del fútbol, te compras tus 2 entradas y entras, eres un consumidor.
tú compras tus 2 boletos y los revendes afuera, entonces eres un capitalista, ¿no? Esa es una manera como muy, muy sencilla de verlo. Y entonces, los pagafantas, ¿son capitalistas o son pagafantas de una persona que sí está explotando otras personas? Pensemos en eso, ¿no? O sea, por más que tengan la aspiración capitalista o la aspiración de riqueza, no están utilizando su dinero para, o quizás sí, pero no a ese nivel, o no por ser simple, o pagafantes de un millonario, ya estás hecho y derecho como un capitalista, ¿no? Puede ser, incluso puede ser un capitalista muy humilde, ¿no? Puede ser un capitalista como de muy bajo perfil. Puede que estés invirtiendo un chingo de capital y no eres un consumidor voraz. Las personas como que con menos conciencia de lo que están consumiendo, pues obviamente van a ser más propensas a consumir más a lo pendejo. Y curiosamente las personas que se pueden educar más, que tienen el capital llamado tiempo, que tienen la capacidad, que heredaron el tiempo suficiente para poderse crear una visión propia del mundo, son menos propensas a consumir a lo pendejo. Entonces, ese es uno de los factores de la movilidad social. ¿Con qué ventaja naciste tú en la vida, ¿no? Para poder competir al mismo nivel que las demás personas que sí son multimillonarias. Entonces, para tú poder, por ejemplo, para comprar los boletos del estadio y poder revenderlos afuera del estadio, necesitas varias cosas. Primero, necesitas el dinero para comprar los primeros boletos. Entonces, si tú naciste pobre, ya tienes una desventaja en la sociedad. Tú ya no vas a poder ser un capitalista tan fácilmente como otras personas que nacieron con varo para empezar su negocio a los 18 años. Pero segundo tema, con mentalidad de tiburón. Mentalidad de tiburón, vamos, va. O sea, tú te puedes desarrollar, aunque nazcas pobre, tú te puedes desarrollar. Entonces, hay 2 personas. Tú tienes que ir a trabajar durante 10 horas y regresar y estar con tu familia, o tienes que trabajar más horas. Y hay otro culero que no tiene nada que hacer y puede ir a formarse desde las 6 de la mañana a la fila de los boletos. ¿Quién entonces tiene la segunda ventaja, que es el tiempo? Entonces tú ya tienes 2 desventajas. Primero, no tienes capital para comprar los boletos, y segundo, no tienes tiempo para irte a formar temprano a la fila de los tickets, ¿no? Tercera desventaja, tú no sabes que va a haber partido ese día. Tú no sabes que si compras esos boletos alguien los va a comprar afuera. No tienes la mentalidad de tiburón, porque no tuviste clases de economía, porque no tuviste clases de historia, porque no tuviste parientes que se dedicaran a hacer negocios, porque nunca estuviste inmiscuido en unas dinámicas de capitalismo durante tu vida. O sea, tus papás eran obreros, hijos de obreros, y tú eres hijo de obreros, y nunca tuviste una enseñanza acerca del emprendimiento en tu vida, ¿no? Y tu única enseñanza de emprendimiento son unos memes con un león y con un Rolex. Entonces, pues ya tienes 3 desventajas, güey. O sea, ya no tienes ni tiempo, no heredaste ni tiempo, ni heredaste conocimiento, ni heredaste capital. Y la 4ª desventaja, tú no tienes amigos que te hagan el paro de echarte aguas de la policía cuando vas a revender tus tickets. No tienes amigos que te hagan el paro de meterte a la fila para que tú compres tus tickets y los puedas revender afuera. Tú no tienes capital social. Tú estás solo en el mundo. No tienes educación, no tienes tiempo, no tienes capital para invertir. Tú eres el 99% de la humanidad. ¿Cómo chingados vas a ser capitalista? ¿Cómo vas a generar movilidad social? O sea, realmente es un reto sobrehumano poderse asignar un poco de tiempo, poder ahorrar un poco de tu propio tiempo, poder conseguir un poco de varo. ¿Y después para qué? Para volver a ser un opresor de los demás, para volver a quitarles la oportunidad a los que vienen detrás de ti para salir adelante. Entonces, ese es el tema, ¿no? O sea, no puedes ser capitalista porque es un pedo, porque tienes las 4 desventajas, y segundo, ya lo lograste, entonces te vuelves capitalista. ¿Para qué? Porque el capitalismo no tiene un plan. Excepto Oscar Wilde tiene una frase matona en ese sentido que dice, cuando la educación no es emancipadora, el sueño del oprimido es volverse el opresor. Y creo que es justo lo que acabas de comentar en este ejemplo. Y otra cosa que quiero decir, que tu ejemplo me parece sumamente romántico, porque, güey, el 1% más rico tiene más dinero que el otro 99%. ¿Tú crees que ese 1% más rico está cambiando boletos enfrente del estadio? Claro que no. Ese 1% claro que no, amiguito. Tienen el capital, se que graduaron de economía, que sus papás heredaron tierras o minas enteras de diamantes y minerales que se multiplican de valor por pura estática del tiempo. Esos cabrones contratan a 100 güeyes como los que usaste en tu historia, los 2, el pendejo y el preparado. Ya no ganancias. Eso es lo que la gente no entiende. Lo que me parece mind-blowing de tu ejemplo,
y creo que es real para mucha gente, es que la gente todavía cree en esa historia romántica del echeleganismo, ¿sabes? O sea, no, güey, a ver, la bolsa de valores, solo el 10% de la población del mundo tiene acciones en la bolsa de valores, solo el 10%, ¿ok? De ese 10%, el 10% gana dinero con acciones. El 10% del 10% que tiene acciones. El capitalismo es un juego para un puñado de pelados. No, para todos los demás es pura ideología barata en microondas. Les han vendido esta historia de todas las maneras posibles, se ha hecho el objeto de consumo. Además es algo que es culturalmente aniquilante, güey. No sé si han ido a Dolce & Gabbana, de Lucy Guattari. Obvio, mira. Los quiero ver. De Lucy Guattari, los mamo, güey. Mis libros favoritos. Está cabrón como el capitalismo es algo que derrite significantes, ¿okay? Y es algo muy complejo de explicar, este derretimiento de significantes, pero de alguna manera refleja la muerte del futuro, ¿okay? La muerte de la capacidad humana de conectar el pasado con el futuro. O sea, tú ahorita mencionaste, y me encantó tu comentario, David, de esta idea de entender los periodos históricos, ¿okay? Y creo que aquí Hegel es muy importante en este sentido de la dialéctica, del espíritu de los tiempos, que se mueve en dialéctica, absorbiendo los negativos, la tesis y la antítesis para llegar a la síntesis, aunque Hegel nunca dijo eso, pero sí existe un progreso dialéctico del tiempo, y entender este contexto histórico. Güey, el capitalismo derrita el pasado. O sea, ahorita vas y la gente niega su historia, como tú decías, de que el capitalismo niega los hechos perversos del pasado con tal de enfocarse en el presente. Inglaterra, cuando estaba en su mejor época mercantilista, llevaba telas a India. Llegaban a India y como sus máquinas todavía no estaban tan chingonas, las mujeres hindús que tejían muy rápido hacían mejores telas que The India Trading Company, la famosa compañía esta inglesa. Entonces, en nombres de libre mercado, lo que hacían para mejorar la competencia era cortarle las manos a las mujeres hindús, porque pues así está mucho más fácil de competir. O sea, esas son las historias de libre mercado que la gente no te cuenta, ¿sabes? Entonces, es como por ejemplo, y desmintiendo otra cosa, la gente que dice, ¿cómo puedes ser capitalista y tener un iPhone? De todas las patentes que están en un iPhone, mínimo el 70% están fondeadas por el Estado. Están fondeados por el Estado de Australia, por el Estado de Estados Unidos, por el Estado de, creo que había Gran Bretaña, Francia, Alemania. O sea, mucho dinero estatal, que es dinero de impuestos, que es socialismo, ¿okay? Mucho dinero del Estado de Bienestar ha fondeado el desarrollo de la tecnología. Pero esa tecnología ya fondeada por el Estado se queda como ganancia privada. Entonces, lo que tiene el iPhone de capitalista, ¿sabes qué es? Que no te den el cargador, que cambie de modelo una vez al año, que te lo traten de vender con las mismas configuraciones, que cuando cambie el software, el hardware deja de jalar. Eso es capitalismo, ¿sabes? La obsolencia programada es fundamental para el capitalismo, porque lo único que no puedes quitar del sistema es el crecimiento. Cuando el sistema deja de crecer, colapsa. Y eso es lo que para mí es uno de los 5 límites principales del modelo, de por qué no puede continuar. O sea, ¿por qué? Porque existe un choque directo con la ciencia, con el antropoceno. O sea, ahorita que ya está el consenso científico de que superamos el Holoceno, entramos al antropoceno, el capitalismo no puede continuar, porque la idea libertaria era, oye, pues es que si tuviéramos tiempo infinito, algún día le íbamos a atinar a una utopía. Pero ahí entran los economistas inteligentes, como Keynes, que decía, las crisis pueden durar más que nuestra capacidad de aguantarnos el hambre. Ese es el problema. Que si tuviéramos tiempo infinito, el capitalismo probablemente resolvería todos los problemas de la humanidad, pero no tenemos tiempo infinito. Y ese es el problema.